Hola queridos amigos de la comunidad Maguen David y bienvenidos a este capítulo que la verdad me emociona mucho. Les pido que se queden hasta el final porque sé que lo van a disfrutar. Con ustedes, Sara Kamaji. La verdad tenía una semblanza preparada, pero creo que todo se queda corto cuando hay que presentarte. Sari tiene una licenciatura en psicología y una maestría en creación literaria. Ha publicado 2 libros y varios poemas en el periódico de poesía de la UNAM. Ha sido becaria por Asylum Arts y ganadora de una residencia artística en Berkeley, California. Pero creo que después de hace una media hora que tuve otro contacto contigo, creo que podría decir que Sari no es un cuadro, es una galería de Rothko. Es una persona que guarda silencio y escucha. Está presente y respira. Es una sala silenciosa, sin letreros brillantes, sin explicaciones. Acompaña sin interrumpir. Verla es como ver un atardecer sin tener nada que decir. Gracias por estar aquí hoy. Y gracias por la invitación. Gracias por inspirarnos con tu historia, porque me preguntabas ahorita que qué sombrero te pones, si la Sari cultural, si la Sari resiliente, si la Sari escritora, si la Sari psicóloga, y creo que eres un conjunto de todo, y verte es como ver una montaña muy impresionante que ha pasado por muchas cosas en la vida y aún así nos sigue inspirando, y gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, es un honor conversar contigo y formar parte de este trabajo que están haciendo increíble en la comunidad. Gracias, Sari, gracias. No sé si quiero ser muy directa, pero tú me preguntaste y yo te preguntaría a ti, ¿qué sombrero te pondrías hoy? ¿Qué quisieras platicarnos primero? Bueno, pues que estoy muy contenta porque estoy próxima a cumplir 40 años y para mí es una edad muy simbólica y muy grande, es un milestone en mi vida, una piedra de toque, porque mi mamá vivió hasta los 39 años. Entonces, pasar esa edad para mí es un regalo enorme. Me emociona estar sana, estar con viento en popa con mis proyectos, viendo crecer a mis hijos y con el permiso de Dios y de ella, pues quiero honrar su vida en los próximos años y décadas, si es que se me permite vivirlas, pues contenta y siguiendo su legado. Entiendo que, bueno, me gustaría que invitar a todos a que en algún momento se dieran la oportunidad de leer este libro. Se llama No tomes fotos del paisaje, toma retratos. Y si quieres, pon una vista de fondo. Aquí nos hablas, tienes una capacidad increíble para, con poemas muy cortos, hablabas ahorita de tu mamá, pero nos las hiciste conocer a lo mejor en pocas páginas. Por ejemplo, hay una que dice mamá al principio, mamá al final, y el poema se va haciendo grande y corto. Tuviste poco tiempo con tu mamá, pero tienes mucho legado de ella y siento que eres una figura que ha sabido llevar su ejemplo y todo y en muy poco tiempo, pero quisiera que nos platiques un poquito de esa historia. Pues sí, mis papás fueron personas increíbles, la verdad. Tuve una relación muy cercana, especialmente con mi mamá. Compartí con ella muchas de las cosas que hoy me definen. Por ejemplo, mi gusto por la danza, mi gusto por la literatura, por las historias, mi apreciación de la belleza también viene de ella. Mis ganas y mi sentido de ser mamá a la vez, de ver en ellos, en mis hijos, pues una carrera de vida, o sea, de entregarles, de estar al servicio de su vida, al mismo tiempo que yo también tomo la mía, pero como en un sentido de servicio. ¿Cómo ha sido eso? Porque sí, Sari escribe, Sari ha pasado por muchas dificultades en su vida.
digo, desde la primera página nos haces, o sea, yo no se los voy a contar de qué se trata el libro, pero desde la primera página a mí hay un choque fuerte de automóvil y si platico, o sea, si me quiero adentrar en ese poema me rechinan la quijada. Y tienes esa capacidad de hacernos sentir como en muy poquitas letras ese sentimiento, pero adentrándome un poquito a tu cultura, a tu arte, por un momento muy difícil que pasaste, te digo que me como recuperé la entrevista que habías hecho con Víctor Sadia hace unos meses, o no sé cuánto tiempo tiene. Estuviste en un cuarto de hospital mucho tiempo, encerrada, y lo convertiste en arte. ¿Nos quieres platicar un poquito de esa historia? Sí. Bueno, hace 4 años y medio que estoy en remisión de un cáncer, un linfoma de no-Hodgkin, con algunas alteraciones, y pues fue un camino de 2 años de tratamientos y de introspección muy profunda, acompañada de Marcos, mi esposo, y de mis 2 hijos. Fue en el momento de la pandemia, justamente me diagnosticaron un mes antes de que empezara la pandemia, y pues fue un camino muy curioso, la verdad, muy curioso, en donde me topé con una serie de experiencias y de miradas hacia lugares dentro de mí, de mi familia y del mundo, porque literal estuve viajando en diferentes lugares para el tratamiento, que fueron regalos que se me fueron entregando, aunque parecían en su momento retos o dificultades mayúsculas. Yo las llamo bendiciones encubiertas, porque me permitieron mirar por otras ventanas, un mosaico de mí misma, un mosaico de lo que es el amor, de lo que es la salud y la prosperidad desde otro lugar muy diferente. Bueno, en esa entrevista yo platiqué a detalle sobre cómo estuve 40 días en un cuarto de hospital en Nueva York, en Weill Cornell. Recibí un trasplante de médula de células T, que es algo muy novedoso y que es el futuro para la cura de ciertos cánceres de sangre. Tuve la suerte de ser la paciente 72 en recibirlo, y eso fue gracias a la tenacidad de Marcos, mi esposo, y a la doctora Césarman, que también nunca me dejó. Pero bueno, se abrieron los caminos a trompicones, pero se abrieron y yo tuve la suerte de recibirlo. Y tengo que ser honesta y confesar que en algún punto, aun cuando ya estaban todas las condiciones dadas para que eso ocurriera, yo me estaba echando para atrás, porque ya había pasado por una serie de momentos y de tratamientos muy dolorosos, y pensaba, no, bueno, si esto es un trasplante y veo todos los efectos secundarios que me dicen que puedo llegar a tener y cómo puedo quedar después, pues así ahí la dejamos, sí. Así estoy perfecta y a ver qué pasa. Y entonces, pues ahí estuve en un diálogo interno muy serio, de decir, esto es lo que quiero hacer, o sea, ¿vale la pena o no? Y cuando decidí que sí iba a hacerlo, después de hablar con algunas personas que han pasado por algo similar, y por eso creo mucho en el poder de escuchar historias de otros, porque a veces son salvavidas, cuando no podemos mirar nuestra historia con claridad y cuando lo nuestro parece demasiado nublado y demasiado opaco. A veces escuchar a otros contar sus historias pueden darnos un poco de esperanza o de imaginación de cómo podemos nosotros vivir nuestra vida de otras formas diferentes a las que se plantea en un presente inmediato. Y entonces sí, me di a la tarea de escuchar y preguntar a otros casos, otras historias, escuchaba podcasts también. Y entonces cuando decidí sí hacerlo, dije, es un sí radical.
¿Qué quiere decir esto? Que me voy a preparar como si esto fuera el maratón de mi vida, y lo era, en todo lo que eso implica, en hacer una alimentación saludable, en dormir las horas que tenía que dormir, hacer los movimientos físicos que me ayudaran a pues, no extenuarme, pero llegar con un cuerpo lo más sano y fuerte para resistir. Mucho, mucho también un ejercicio mental y de entrega a Dios, meditaciones y todo un programa que me armé para entrar al hospital de otra forma, ¿no? Ya había tenido muchísimas hospitalizaciones para ese momento, entonces ahorita yo les estoy contando pues la crema de la crema, sí, después de ya pasar por momentos muy bajos, pero para ese momento ya sabía lo que se sentía, el olor del hospital, la comida, el estar en un encierro por días prolongados, estar lejos de mis hijos, que eran muy chiquitos en ese momento, y decide a veces no tener ni la oportunidad de pararte y bañar porque no podía, no tenía fuerza. Y entonces dije, bueno, esta vez tiene que ser diferente, tiene que entrar una Sari distinta, porque va a salir una Sari distinta. Entonces, pues algo tiene que ser, la fórmula tiene que cambiar. Entonces, para ello le pedí a amigas, cuñadas, que me dieran ideas de con qué me iba a entretener en ese espacio, ¿no? Entonces me mandaron juegos de mesa para jugar en individual, diamond painting, revistas para hacer collage, poesía, tanto grabada como para leer. Y yo no tenía mucha expectativa de nada porque me habían dicho que neurológicamente puede haber como cierta resistencia y por eso es que tenía que estar en vigilancia tanto tiempo. Entonces me dijeron, no te imaginas que vas a leer aquí el Quijote y la Ilíada, no tengas tanta expectativa de ese encierro. Pero la verdad me fue mucho mejor de lo que se pronosticaba y era muy chistoso porque entraban las enfermeras y me decían, no encuentro a la paciente, o sea, ¿dónde se fue? Sí. Aun cuando no permitían visitas porque estaba en una habitación como de muy alto... Que convertiste en museo. Sí, sí, exacto. Y entonces lo que sí tenía muy claro es que pues yo me iba a convertir en otra persona y que lo que estaba viviendo no era de una mujer enferma de 35 años, sino de un artista. Y que eso iba a ser un material a mi favor, como si fuera una sala de laboratorio en la que permaneces mucho tiempo observando algo. Y en este caso el objeto de estudio era mi propia mente, mi propia capacidad de pensar, imaginar un futuro distinto para mi vida. Y hice algo que le llamo The Vision Door, que era una puerta llena de collage. Y lo que trabajaba ahí era como neuronas en espejo. O sea, decía, si ahorita yo no puedo comer delicioso, pero sé que alguna vez he sentido lo que se siente comer así y regodearte y sentir en todas tus células placer, entonces lo voy a poner. Y ponía comida que se me antojaba, gente disfrutándola, ponía familias, porque extrañaba mucho a la mía, mascotas, adoro a mis mascotas, y tenía meses sin tocar lo que se siente el pelo de un animal, porque por las mismas restricciones de los glóbulos bajos y todo esto, no podía estar en contacto con ciertos microbios que pueden tener los animales. Ni contacto con humanos, ¿podías tocar a los humanos o...? A mis hijos sí, a mi esposo, pero como era época de COVID, tampoco se permitía mucho, ¿no? Pero sí era algo que apreciaba, el tacto, la temperatura de otro cuerpo, ¿no? Sari pudo decidir desde Sari, cuando tomas la decisión de decir, sí iba con todo. Sí. ¿Estaba Sari sola en esa decisión o se involucraba tus hijos, tu esposo? A ver, yo crecí huérfana a los 8 años y
de mamá y de papá. Entonces yo sabía que mis hijos, si yo les faltara, sé que tienen una red familiar y de apoyo como yo la tuve enorme. Y entonces no me quería ser la protagonista salvadora de mis hijos. Lo que sí me dolía era pensar en no verlos crecer y en perderme de la compañía de sus vidas, eso sí, pero no por hacerme imprescindible, porque sé que todos somos de alguna forma. Y lo mismo con mi esposo. Me dolía mucho la idea de no pensar en envejecer juntos, pero sabía que igual sin mí la vida sigue. Era más un deseo y un compromiso de decir, yo quiero arrojarme a esta vida porque sí, porque la quiero, porque quiero ser parte de este presente, quiero vivirlo al máximo. Qué manera de agarrarte y esa claridad, ¿no? De saber que podemos faltar algún día y la vida va a seguir sin nosotros. Y, o sea, saber que alguien como tú, que estuvo en ese lugar de saber que se podía acabar, eso, ¿no? Como de veras todos pueden seguir sin uno. Sí, sí, mi decisión de seguir no era por los demás, o sea, en algún punto dije, bueno, pues ya hicieron todo esto por mí, ¿cómo no voy yo a entregar mi cuerpo a este tratamiento? Pero no es solamente eso, hay muchas cosas en juego cuando uno está enfermo y se somete a este tipo de acciones y de tratamientos. Estás a la merced de ciertas, y lo firmas, ¿no?, de ciertas decisiones médicas en ciertos casos. Entonces decía, no lo voy a hacer ni por el doctor, ni porque ya se evolucionó tanto hasta llegar acá. Tengo que tener una razón realmente convincente en donde esté en mis manos algo. Algo. Sí está el suero, sí está la quimioterapia, la radiación, el trasplante, pero hay cosas que no están en las manos de nadie más, del farmacéutico o del que hizo en el laboratorio mis células nuevas. No, a ver, ¿cómo me voy a parar yo hoy a las 5 de la mañana? ¿Con qué estado me voy a parar al baño y voy a decidir cómo va a ser mi día? E incluso decidí no usar la ropa del hospital, y fue como una concesión que me dieron. Compré ropa de algodón como 100% orgánica y todo para que no hubiera rash, pero dije, yo no me voy a vestir de enfermedad. Yo soy una bailarina, soy una escritora, soy una artista, y soy una mamá, y soy una esposa, y una mujer en mis 30s, y inclusive tenía muy consciente, o sea, no me voy a parar y agarrar del tripié achacosamente y jorobada. No, yo fui una bailarina, o sea, bailé toda mi vida en el Aviv, soy Revelación del 2006. Tengo que tener porte, tengo que tener clase hasta para desplazarme en un espacio microscópico, pero de otra forma. Y a veces bailaba, en silencio. Fue parte de algunas terapias. Te quería preguntar también por ahí un poco, nada más, entraste con esa determinación a tu cuarto que convertiste en un museo de origamis, sí, museo de collages, museo de todo lo que tú querías ver de literatura, de escritura, hasta de series o sí, películas que viste que te hacían bien. No entiendo de dónde viene tu fortaleza, si quieres nos puedes ampliar un poquito más, pero ¿cómo salió, Sari? ¿Qué aprendiste, qué te llevaste después de esos 40 días de estar ahí? Pues que todos los seres humanos tenemos derecho de anhelar la belleza, todos. Y que cuando estamos cerca de la belleza en cualquier expresión, o sea, desde un buen trato de una enfermera, que te habla bonito, que le importas, desde un mensaje de una amiga que está del otro lado del mundo pensando en ti, o la belleza de mirar por la ventana y ver el lago o el río, en este caso el río del Este, que a ciertas horas de la tarde habían destellos en las olas y parecía que le habían echado diamantina, y poderlo percibir, ya ese es un motor suficiente para querer estar viva.
O sea, esas son las grandes razones, esas. Wow. Parte de tu sanación entiendo que fue, como dices tú, el baile, y creo que encontraste también afuera del hospital algunas maneras de bailar diferente. Entonces, quiero que me amplíes un poquito ese tipo de terapias que llegaron a ti para ayudarte a sanar. Sí, pues, bueno, yo estudié psicología hace 20 años. Nunca he ejercido tal cual como psicóloga. La psicología siempre ha estado en mi vida, pero es cuando estás en una situación límite como en la que yo estuve y en la que he estado varias veces en mi vida, como que te das cuenta que hay muchas herramientas de las que estás equipada, que a lo mejor en algún momento uno cree que dices, ay, ¿para qué hice esto? O ¿para qué me esforcé tanto en tal cosa? Pero la tienes, es parte de ti. Y de pronto salen al rescate y dices, wow, cuánta riqueza tengo, no lo había pensado. Y justo en este momento sale esta combinación que Mágica. es mágica, ¿no? Entonces, cosas que hice que a mí me ayudaron muchísimo, pues como terapias. Sí, claro, estuve acompañada terapéuticamente con un proceso que se llama MDR, que es un tipo de terapia novedoso que se inventa como en los 70s, creo, con Francine Shapiro en el área de California, y ella investiga cómo neurológicamente se puede trabajar el trauma. Entonces, ese fue un tipo de terapia que hacía por Zoom, que me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el cuerpo guarda a la cuenta. Y aunque uno cree que después de psicoanálisis de 20 años, que también sirve muchísimo, Sí. ya estás curada de espantos de esos temas. Pero el cuerpo algo encapsula, algo guarda. Recuerda. Y de pronto ante ciertas provocaciones surgen esas memorias encapsuladas de diferentes formas. Y entonces, pues hay diferentes maneras en las que se manifiestan. A mí muy en concreto me empezaba a generar fobia a ciertos olores de los tratamientos que recibía, y entonces mi cuerpo generaba ciertos rechazos, y trabajar eso fue importante para suavizar y darle mensajes a mi cuerpo de que no estoy en peligro, que es parte de una solución. Sí, que estaba bien. Sí, y a lo mejor otro tipo de ejercicios importantísimos, pues algo que yo hago de hábito es que llevo un ejercicio que se llama Páginas de la Mañana, Morning Pages, que es escribir el fluir de conciencia en las primeras horas en las que te levantas, y lo primero que se te ocurra, desde qué soñaste, qué vas a hacer hoy, y surgen una serie de asociaciones muy interesantes, casi como de preguntas y respuestas, en las que a veces estás atorada y sale ahí la respuesta. Eso. Mucho también, y lo tengo que decir todas las veces que pueda, estar rodeada de amor. Creo que esa es una de las bendiciones más grandes que he tenido en toda mi vida. Así, si en el momento en el que nací estuvieron ahí ángeles y dijeron, ¿qué regalos le vamos a dar a Sari? El más grande que me dieron es ser amada y amar. Porque siempre he estado muy bien acompañada de mis hermanos, de mis cuñadas, de mi familia más inmediata, tíos, bueno, de mis hijos y mi esposo ni se diga, obviamente, pero pude experimentar amor en las personas que me rodeaban, aunque fueran desconocidos. Un amor muy, muy grande. Y eso, o sea, alimentarlo, reconocerlo, validarlo, era algo muy, muy importante en un proceso de cáncer, en donde muchas veces puedes sentir que te arrojaron a un pozo y estás maldita, ¿no? Así Sí, como da miedo hasta la palabra, como poder Sí. pronunciar cáncer es algo que da, se estremece el cuerpo. Sí, sí, sí. Y sí, a veces sentía eso, estar en ese pozo y decir, soy indeseable, pero toda la gente que me rodeaba me hacía sentir lo contrario. Me mandaban mascadas para el pelo y luego decidí salir pelona, o me mandaban ropa cómoda o juguetes, literal juguetes, o sea, para entretenerme, o comida para que me desaburriera de la del hospital, o recetarios, libros. O sea, no paraba de recibir canciones, gente me mandaba audios
con canciones inspiradoras, poemas. Cada quien sabe como querer desde otro lugar, ¿no? Y esa también es un arte, saber recibir lo que te da el otro, porque de verdad lo hacen desde el amor. Sí. Yo, o sea, en la ocasión que tuve la oportunidad de escucharte, pero también escuchaba que había personas que querías escuchar y había personas que no querías escuchar. Y también desde esta curiosidad de verdad, y perdón por la pregunta, pero ¿alcanzabas a sentir como la presencia de tus papás, te cobijó la presencia de tus papás? Porque en algún momento dices también que, bueno, en el libro está escrito en una de las páginas que dice, infancia no es algo que se tiene, se puede perder. Sí. Yo quiero saber si tú perdiste tu infancia, si tú de verdad, seguías siendo una niña cuando pasó lo de tus papás, pero ¿sientes que perdiste tu infancia? ¿Tus papás sientes como su presencia todavía? Porque también en algún momento dices que como que la vida te preparó todo el tiempo para haber pasado el proceso que pasaste. Sí, sin duda. A ver, sobre la infancia es algo que es anacrónico, es algo muy raro, porque ayer estábamos vacilando de la llegada a los 40 y de pronto dije que por fin voy a habitar la edad en la que nací. O sea, como que me he sentido desde niña muy adulta, sí. Pero de pronto no es verdad del todo, y más desde que he sido mamá. Mis hijos me han prestado su infancia para revivir la mía, y han sido muy generosos en eso, muy generosos. Verlos, recordarme lo que es jugar, lo que es ser chiquito, en cuerpo, no en mente, pero en cuerpo, en espacialidad, me da muchísima ternura, muchísima, y me hace pensar también en cómo pudo haberme visto mi mamá y mi papá crecer así como yo veo a mis hijos, con esa distancia tanto corporal, física y de vida, tan, no sé, tan sutil, pero a la vez tan grande. Y sí, durante el proceso de cáncer sí los tuve presentes muchísimo. De hecho, una noche antes del trasplante, sentí como en la cabecera de mi cama, estaba yo sola, y sentí así como sus cuerpos literalmente ahí bendiciéndome. O sea, a veces es difícil hablar de estas cosas místicas, porque también uno está bajo el influjo de medicinas y cosas cuando está en un tratamiento así, pero realmente lo sentí, realmente. Y sé que están ellos acá, están en las células que viven en mis hijos, en mí, en las cosas que hago. Sé que están, lo siento. Yéndonos un poquito a Sari, la artista, Sari, la escritora, ¿cómo es que llegas a que te bequen en Berkeley, California, y que te ganes ese premio? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Porque tú eras psicóloga. ¿Qué pasó con Sari? ¿En dónde caíste? Pues sí, yo estudié psicología, pero terminando la carrera me fui directo al área de la literatura. O sea, yo dije, yo ahí tengo una cuenta pendiente que tengo que mantener y dar cuenta de eso. Y también Marcos ahí alimentó mucho mi parte artística. Él también es un artista, y nos damos cuerda. Entonces yo estaba pensando en hacer más formaciones psicoanalíticas y psicoterapéuticas, pero dije, no, voy a hacer una pequeña pausa y a ver qué me encuentro. Y fue una decisión muy arriesgada. Así mis maestros de psicología me decían, pero ya, primero termina una cosa y luego das tu paseo por las artes. Y dije, no, esto es algo urgente. Tengo que ir a ver esto que me llama. Además eres brillante, me imagino que los maestros que hayas tenido en la vida se acaban aprendiendo de ti. Creo que cualquier persona que te vea se puede dar cuenta de eso. No, bueno, o sea, no sé si soy brillante, pero soy muy inquieta y apasionada, y soy clavada en lo que me interesa. Y si algo me cuesta trabajo, pues llego al meollo, o sea, soy testaruda para eso. Entonces me fui al paseo por la literatura, y ahí me encontré con mucha psicología, pero desde otro ángulo. Mucho tiempo me clavé como que en los existencialistas y en algunos movimientos filosóficos, literarios,
que pues me hicieron pensar, me abrieron la mente hacia un universo que yo no había topado antes. Y fue grato, pero también a veces doloroso y de mucho cuestionamiento. Después surgió la oportunidad de abrir Frames, que es un espacio que abrí con Marcos, y es nuestro primer hijo, digamos. Es un restaurante, pero también es un espacio cultural en donde pues hacemos una comunidad con los artistas y los comensales que van, vendemos libros, presentamos conversaciones, música, teatro, danza, diferentes cosas. Ha también tenido una evolución y ha sufrido cambios, sufrido porque nos tocó el temblor y varias cosas así, pero Frames ha sido una parte en la que me he desarrollado mucho. Frames empezó antes de la pandemia, después. Sí, ya tiene 13 años de existir. Y es un lugar increíble, o sea, uno entra ahí y es como si entras a Sari y a la cultura y a la música. Digo, no conozco a tu esposo, pero me imagino que también la selección musical de los discos que tienen ahí, las presentaciones, los escritores que se presentan ahí, es como... Es eso, es un lugar de cobijo, de descanso, de silencio, de cultura, de aprendizaje, y creo que está muy bien plasmado lo que son la combinación de tu esposo y tú y de artistas ahí adentro. Sí. Bueno, ahí después de que Marcos y yo lo fundamos, se agregó Carlos Meta, que es mi otro socio, pero ahí juntos cada uno aporta desde un lugar artístico y de vocación de servicio muy importante, que, bueno, a mí me llena mucho. Me encanta tener un lugar en el cual poder recibir gente y tratarla de hacer feliz, aunque sea por 1 hora o 2, pero... Y sucede. Y me llama mucho la atención porque hemos tenido diferentes invitados aquí a las entrevistas y es muy claro ver cómo cuando alguien desde el servicio crea o comparte o trabaja, pero de verdad desde el servicio, de verdad desde ponerse como con una unidad con Dios, no sé, como que te pones en el lugar en el que te puso Dios con tu talento para ofrecerlo, de verdad se siente como desde el lugar en el que viene y me llama mucho la atención esto también, porque también contigo nos llega esa misma imagen. Sí, es un servicio, bueno, chistoso porque es literal, o sea, literal es una hospitalidad, es un servicio restaurantero, que también me hizo pensar ahorita en mi abuela Sarita. Ella nos crió después del accidente de mis papás, y si algo puede definirla a ella es la palabra hospitalidad, porque su casa estaba abierta de par en par, como la de Abraham Avinu, y de verdad que siempre había espacio para alguien más en la mesa, siempre había sopa extra, te hacía sentir como una reina, como que todo el día estuvo esperando a que llegaras, aunque caíste de imprevisto, así. Entonces yo mamé mucho de ella el gusto por tener frente a ti en la mesa a alguien que viene hambriento, sediento, cansado, con inquietud, y ver qué trae, ¿no? O sea, a mí me encanta eso. Y el sabor de la comida, ¿no? Porque es muy especial, es muy específico, muy especial el menú, como se va ajustando a... Quiero hablar un poco de tu abuelita, o sea, porque siento que a lo mejor es una percepción mía, pero no sé cómo la viste tú. Sé que no reemplazó a tu mamá, porque no necesitaba reemplazarla, porque era tu abuela y te dio todo como abuela, pero siento que Dios le dio más vida para cuidarlos. Sí. Eso es algo que yo lo he comprobado por observación, y es que cuando la gente está cerca de jóvenes y de niños, algo le transmite de esa juventud, cuando uno está abierto y receptivo a eso, que literal te inyecta vida, visión, frescura. Y bueno, mi abuela fue una mujer maravillosa, una mujer de su época, en una época moderna, que vivió 94 años, que llegó a
cuidarnos a la casa de mis papás cuando tenía 78 años. Qué increíble. O sea, ella ya estaba jubilada Sí, de todo. había acabado. Había acabado todo. Y de pronto, pues vámonos otra vez desde cero, firmar boletas, Cuidar libretas de niños tarea. chicos, sí. Sí, la clase abierta del baile y o sea, sí, hablar del Akshara, del Latnoa, del viaje con los amigos, y sí, si no, que la buena influencia, la mala influencia. Sí, qué impresionante. ¿Qué Sí. van a estudiar? ¿Quién Sí. son los amigos? Si les hicieron bullying. Sí, todo. Pero fue una mujer sumamente inteligente y respetuosa del lugar que le tocaba asumir y que ella quería asumir. O sea, otra vez, hay veces en la vida en la que Dios te pone en lugares que dices, bueno, pues no hay de otra. O sea, bueno, me toca a mí sacar adelante estos chavos. Soy la persona más cercana inmediatamente a ellos, sanguíneamente. Lo mismo en el cuarto de hospital. Ya estoy aquí, estoy con este diagnóstico, con esta situación. ¿Qué hago? O sea, sí hay opción, sí hay opción. Sí. Aunque pareciera que no y que estás ahí movido en un rincón, sí hay opción de cómo vas a vivirlo. Y por eso para mí la danza es así como un mantra y un motor, porque no es solamente esta danza estilizada y como a veces dramática o a veces folclórica, sino es una danza de en qué estado te pones corporalmente, espiritualmente, en tu atención, en tu energía. Y aunque tengas un cubículo miniatura, tú puedes decidir cómo te desplazas en él. Si vas a gatear, si te vas a hincar, si vas pecho tierra, si vas de puntitas, realmente lo puedes decidir. Qué hermoso tener un cuerpo físico y espiritual que te permita esa movilidad a los 78 años, a los 94 o a los 39. Y es ¡Qué gracia divina! Una manera también de expresión de tu cuerpo, ¿no? Porque Sí. aprendo de ti también como... Sí, Sari escribe en papel y pluma, pero creo que tu cuerpo también escribe y también tiene una manera de lenguaje. Sí, sin duda. La danza ha cobrado cada vez más territorio en mi vida, a pesar de que antes, no sé, en la prepa y un poco después, literal era lo que hacía todo el tiempo. Todas mis tardes era bailar. Estuve en Anahnu Beatem, en muchas compañías de danza de la comunidad, y ya después me fui más hacia la literatura, pero siempre que me siento bailando es un signo de que estoy feliz. ¿Siempre? Sí. ¿Siempre o también te ayudó la danza a expresar momentos de enojo, de tristeza? Sí, pero desde un lugar donde hay posibilidad, no desde el encierro y atadura, sino justamente cuando más lo necesité fue en esos momentos de hospital, donde estás toda casi con cadenas, pero son pues los tubos y los monitores. Ahí es cuando más lo necesitaba y lo hacía. ¿Y te enojaste en algún momento? Sí, claro. Pero creo que cuando no hay enojo es un mal síntoma. Sí. Es como decir, ya me rindo. No estoy sintiendo nada. No estoy sintiendo nada. Ahí sí dices, pues eres que un fantasma, un zombie. Creo que el enojo también es una emoción que da fuego y da coraje, en el sentido de courage, de coraza, de sacar tu entraña y decir, o me da para arriba o me da para abajo, pero ya no me quedo en este lugar. Justo el enojo es una emoción que es fuego y que o construye o destruye o calienta o quema, pero hace un movimiento. Otra vez hay movimiento ahí. Sí, estás viva. Exacto. Me hace mucho, o sea, escucho acerca de la danza y así, no soy yo nadie muy inteligente para hablar de estas cosas, pero Rabbi Nachman habla mucho de la importancia de bailar, de que te pares un momento en tu cuarto solita y pongas una música que te guste y bailas, porque a mí mi hija me enseñó el día de su boda, me dijo la importancia de, o sea, ¿por qué bailamos en las bodas? Y me dijo la importancia de esto, es como una manera muy armónica de conectar tu alma con tu cuerpo. Y sí, siento que lo veo en ti muy, muy claro. Sí lo es. Y hay muchísimos tipos de danza, o sea, no tiene que ser
ni la danza contemporánea que nosotros asociamos a lo mejor con el Aviv directamente, pero y yo justamente a través de Berkeley llegué a eso, y te voy a platicar un poco. En el 2018 hubo un encuentro de artistas judíos latinoamericanos que se dio en México, para el cual yo mandé una solicitud, apliqué, me invitaron a ese retiro, duró un fin de semana, y conocí a artistas mexicanos que estudiaron en mi misma escuela o que vivían a la vuelta de la esquina, que en mi vida había visto y no sabía lo que hacían. Qué increíble. Y lo mismo, bueno, de artistas argentinos, brasileiros, israelíes. Fue una cosa explosiva y fue un momento para mí de validación de asumirme artista, porque hay como cierta pena de sentirse arrogante y de decir, yo soy artista, pero decir que eres artista es como decir que eres abogado o como que eres científico. Es la manera en la que te conduces por la vida, con ese tipo de razonamiento o de instinto. Pero es muy genuino que, o sea, me llama la atención y no, porque eres una persona muy humilde y muy sencilla, o sea, no, pero cuando tú dices soy un artista, ¿verdad? Lo dices desde dentro, desde una verdad que te sabes, o sea, no sin querer apantallar a nadie y desde a lo mejor mucho silencio y mucha quietud, pero te sabes artista y eso de verdad que se siente rico. Sí, me costó muchos años y el cáncer fue una graduación y era un mantra, decía, yo soy arte, yo soy arte, yo soy arte, no soy enferma, no, o sea, ¿a qué te asumes? Dice mucho de qué proyectas y qué viene para ti, cómo observas tu mundo. Y si a mí me tocó ese don de observarlo desde la belleza y desde la gracia, pues gracias Dios por dármelo. Sí. Gracias. Total. No es pretensión, no es arrogancia, no es soberbia, es un don como algunos otros tendrán el de las matemáticas o el de la justicia social o el de la cocina, ¿no? Habrá de diferentes. Sí, y fue tu herramienta de sanación también. Sí. Entonces, bueno, en el 18 recibí esa posibilidad y de ahí se me abrieron, una vez que me asumí y pude llenar esa solicitud, créeme que el día que la terminé de llenar y de mandar, decía, ¿qué estoy haciendo? ¿De verdad soy? ¿Cómo es la solicitud? O sea, ¿tendrías que mandar un trabajo para que te acepten? Muestra de obra, un ensayo de por qué crees que debes de estar ahí, qué puedes aportar, una página web que en ese momento no tenía, porque decía, ¿cómo saracamaji.com? ¿Qué es esto? Y decía, ¿es realmente obligatorio? Sí, es obligatorio. Y decía, pero es que los escritores no tienen .com, tienen sus libros publicados, o sus blogs, o sus revistas, pero es raro en México un artista que sea .com. O y sea, ya, sobre lo todo que en se literatura. requiriera. Pero en el mundo no, o sea, sobre todo en Estados Unidos es lo más común del mundo. Entonces me animé, hice mi saracamaji.com, mandé mi solicitud, me aceptaron, conocí a gente increíble y de ahí se me abrieron convocatorias. Una de ellas fue el Asylum Arts, que fue el que becó este libro. Sí. Y que este libro ya venía en un proceso de por lo menos unos 10 años de trabajarlo y no me animaba y decía, es que no es nada, son despilfarros, retazos, ¿cuál va a ser el lienzo que lo sostenga? Porque no es nada, es un género que no existe o que yo no había conocido. Pero no es nada y es todo. Igual que los cuadros de Rothko. Sí. Y también el cáncer fue un gran maestro para decir, a ver, mi vida, ¿lo vas a hacer o no? O sea, ¿qué te estás esperando? No tienes el mañana comprado. ¿Lo vas a hacer o no? Sí o no, sí o no. Entonces, también un motor para decir, yo quiero sobrevivir, es porque quería ver mi nombre en la portada de un libro. Y se ve muy bonito. Aparte que es una locura el libro, porque todo el libro está, bueno, son poemas, no son poemas muy largos ni siquiera, pero, y a lo mejor no se entrelazan uno con el otro, pero todos tienen que ver. Sí. Y bueno, seguramente tú tendrás algún favorito, pero
a mí el de Comezón y el ritual de Shabbat me vuela la cabeza, pero nos hace reír, pero nos hace llorar y nos hace sentir tan intensamente. Pero hay uno, no lo escribí, pero hay uno de un vestido que vuela y vuela, y sube y baja. Y entonces, o sea, ese pareciera como que te hace reír, pero a mí me hizo llorar porque mi familia se burla de mí que yo cuando me ponía los vestidos decía que no me los quería poner porque uno estaba rabio y el otro estaba chicleto y el otro daba la vuelta al revés. Entonces se burlan de mis cosas, pero cuando, o sea, me vi aquí y creo que la historia que vivió Sari y la que vivieron sus hermanos es una historia dura y es una historia difícil, pero también conecta, o sea, nos conecta a todos. Y te agradezco muchísimo por tus letras, yo. Ay, gracias. En lo personal. ¿Cuál es tu favorito? A ver, pues ahorita mencionaste dos y que están relacionados justamente con lo que estamos platicando ahorita. El de... sale una foto de mí. Es la única foto en la que sale un retrato de todo el libro. Sí, no hay personas, hay jirafas, hay un cerdito. Es un cerdo, ¿verdad? Sí, amamantando a sus crías. Todas esas fotos son parte de un archivo familiar que surgen cuando en la pandemia... No sé qué cámara está viendo esto, pero... En la pandemia estábamos viviendo en Cocoyoc, en casa de un tío que nos prestó la casa para que yo pudiera estar lo suficientemente aislada y no me contagie por mi situación inmune. Okay. Y Batia, mi hija, tenía 5 años y me dijo, mamá, ¿cómo eran tus papás? Batia es una niña que le gusta mucho el peso de la historia y cuando a veces yo doy por sentado que ella ya sabe, a veces uno como que asume que nuestros hijos y descendientes saben cosas que no, claro que no tienen por qué saberlas. Ella no quita el dedo del renglón hasta que lo muestras y lo explicas. Y se lo agradezco mucho porque gracias a ella surgió el aha moment de ese libro, que son las fotos. Llevé a Cocoyoc un topper con esas fotos que teníamos de la familia. O sea, estas son fotos de tu infancia, no de la infancia de tus hijos. No. Y de pronto sí, está la foto en la playa y de la familia y la abuelita y mis papás y nosotros y los primos, pero habían un montón de fotos guardadas que son fotos de paisajes, algunas chuecas, algunas borrosas. Esta que abre a la mitad del libro, de Espectro. Sí. Creo que tiene, o sea, Espectro es un poema, o sea, como aparte, ¿no? De todos. Sí. Sí, es algo especial. Punto y aparte, sí. Y bueno, empiezan a salir estas fotos y digo, ¿por qué están aquí? ¿Quién las tomó? ¿De dónde son? No tienen contexto. ¿Quién las guardó tantos años? ¿No? Porque muchas veces uno hace limpieza y dice, esta está descuadrada, bye, esta no sale nadie, no sé quién la tomó ni cuándo. El caballo sin cabeza. Sí, ¿no? Sí. Hay algunas que puntualmente yo me acuerdo haber tomado, como la del caballo. Ah, es tuya. Que es el caballo de mi tía, y me acuerdo que me había llevado al establo, y pues por la perspectiva de una niña no cabe todo el caballo, exacto, literal. Y me encanta esa foto que está técnicamente pésima, porque justamente da lugar a la mirada de los niños, con sus capacidades físicas. Increíble. Y yo quería retratar mucho eso, honrar mi niñez y la de todos los niños. El libro se lo dedico a todos los niños y en especial a mis hijos, pero es un libro que le habla al niño del adulto. No es un libro infantil, sí, pero sí es sobre la infancia. Sí. Y es lo que yo busco, apelar a esa infancia tuya y suya y de quien lo lea, para que salgan sus propias memorias a modo de postales, y por eso el libro en muchas ediciones incluye una postal que yo hice, con la invitación de que quien lo tenga escriba ahí su memoria, su retazo, su pedazo de infancia que quiere ahí guardar y atesorar. Y ahora, sobre los dos textos que tú dices, son un poco más narrativos, sobre todo el de Comezón. Oh, ¡qué locura! y me encanta porque ahí
también habla pues de la parte judía, que a lo mejor en el libro no siempre está presente, aunque pues mi judaísmo es tácito, esta parte sí o sí de mí, pero a veces uno no lo quiere exponer tanto, ¿no? Artísticamente. Pero ahí sale como sin tapujos, muy naturalmente. Sí. Y también me gusta mucho ese porque habla de una cierta travesura o crueldad infantil que a veces pasamos de largo cuando romantizamos la infancia y decimos que es el jardín del Edén Sí. de nuestras vidas. Sí. Pero había malicia y había rechazo y había travesura y cosas a lo mejor éticamente no ideales, pero que están ahí en la formación de un ser humano. Pero siento que justo ese nos hace mucho bien también, porque hay veces vemos a nuestros hijos y los juzgamos Sí. por historias como esta de la de Comezón, pero de verdad hay veces es desde la inocencia, siendo que tus ojos, o sea, la Sari niña en serio no lo estaba haciendo en mal, de verdad quería ser una muy buena vendedora de boletos de avión. Y ya, eso era todo. Y sí, hay veces los niños, o sea, justo porque vengo de una junta de la escuela, pero hay veces los niños hacen sentir mal a otro niño y en serio no tienen la conciencia de lo que están haciendo. Sí, como que es un ejercicio de estira y afloja, de hasta dónde esta acción mía lastima al otro, aunque quiera yo o no hacerlo, pero estamos modelando nuestra moralidad y hay que dar espacio a eso, desde una mirada adulta un poco más compasiva y sin juicio, obviamente conteniendo algo extremo, no vamos a permitir algo que lastime, pero sí con más curiosidad y más complicidad, que de pronto siento que hace falta, y que yo creo que eso me lo regalaron mis hijos también, como en estos dones de hadita con su varita, eso me lo dieron ellos, porque antes de ser mamá, a lo mejor mi relación con las infancias era un poco más distanciada o con más miedo o respeto. Sí. Ahí estuvo un poco más suavizada gracias a todos mis sobrinos, que los adoro y son un amor. Y que parecen tus hijos que también. Sí, lo son. Pero así ya algo contundente fue ser mamá y darle un respeto total a mirar la infancia desde otro lugar, con mucho más asombro y como decir, ay, no sé todo de este territorio, o sea, vamos a ver cómo se pone en juego tanta cosa. Pero qué bien hace poder sacar a la niña que había en ti y no, o sea, no lo digo por ti, que a lo mejor sentiste que tu infancia fue, o sea, se pudo haber truncado un poco desde, a lo mejor en momentos de tu historia y de tu percepción, pero a todas las mamás, ¿no? Qué importante es esto de bajarte, desde cómo le hablas a un niño, si esta parte que decías de la corporalidad de un adulto y de un niño, como esta parte tan importante de poderte bajar a su nivel o de jugar como niña, de que ellos sepan que también todos crecemos, pero también nuestros niños están para ellos en la vida. Sí. Y no desde el cómo no desde el estoy siendo buena mamá porque me estoy sentando a jugar, sino desde la diversión auténtica. Desde un lugar en el que de verdad te pica la comezón por jugar ese juego de mesa o inventar ese baile nuevo que vas a hacer o la obra de teatro. Eso es algo que yo jugaba mucho y que fíjate que también es curioso porque cuando pasé por mi proceso de cáncer y estuve en mi preparación maratónica antes del trasplante, claro que estuve en un momento en el que perdí mi identidad y dije, a ver, si hago ahorita un corte de caja con mi vida, ¿qué hice de ella? No he hecho nada, y el azote, no he hecho nada de mi vida. Y tú aparte. No, pero sí da una sensación así como de, a ver, vamos a evaluar, vamos a agarrar de qué estamos hechos, qué soy, qué quiero, qué me gusta, por qué vale la pena luchar. Y un ejercicio que me dio una médica integrativa con la que trabajé, que ella fue la que me dio la reformación del plan alimenticio y ciertas meditaciones especializadas en cáncer, me hizo una pregunta que fue fundamental, que fue, ¿qué te gustaba hacer de niña?
O sea, eso no miente. Sí, sí. No miente. Es tu esencia. Es tu esencia pura. Y tener la dicha de ver esa esencia en ciernes y pura en mis hijos y tener la curiosidad de en qué se va a convertir esto. Esto a lo que juega, ¿en qué va a derivar? Sí, wow. Eso me da mucha emoción. Qué increíble. Muchísima. Qué increíble verlo. Y Sí. qué increíble la claridad con la que lo dices y de verdad esta importancia de conectar con nuestros hijos y con lo que ellos están viviendo ahorita que será lo que los saque en un futuro de... Digo, que todos nuestros hijos vivan situaciones bonitas y buenas, pero a ayudarlos a superarse, a Sí. crecer. Sí, y que esas semillas que vamos viendo desde muy chicos, pues ya están dadas, ¿no? Y son sus dones y sus necesidades de trabajar también, ¿por qué no? Pero ahí en ese juego inocente está algo muy puro. Entonces en el libro salen muchos pasajes de las cosas a las que jugaba y recordarlo era por un lado a veces doloroso, pero a veces también como decir, yo también jugué, también disfrutaba, también tuve una vida que no solamente está dictada por un accidente familiar o por un cáncer o por un temblor, sino que hay otras cosas que la han embellecido enormemente. Inclusive con esos episodios tan tajantes. Sí. No diría catastróficos, pero sí tan tajantes. Sí, determinantes en tu Sí. vida. Por eso digo al principio de la entrevista que para mí de verdad eres un cuadro de Rothko, porque a lo mejor desde lo que podría ser la desolación, la tristeza, la enfermedad, el enojo, pero también eres un cuadro de color. Eres muchos cuadros de un solo color. Y de verdad que tengo mucha emoción de... Ahorita ya me voy a poner a llorar, pero no, de hablar contigo. Me gustaría mucho... Sé que dijiste mensajes muy importantes para cualquiera que nos escuche, que les doy las gracias a todos por haberse quedado hasta el final de la entrevista y compártanla, escúchenla, métanse a Spotify y a YouTube a ver esta y todas las demás pláticas porque de verdad que son muy motivadoras y siento que a alguien, o sea, las personas que invitamos a estos sillones es porque, bueno, todos tenemos una historia que contar y todos tenemos una historia con que conectarnos con otro ser humano que a lo mejor esté pasando por alguna situación que nuestras palabras en ese momento necesitaba escuchar a alguien. Y tratamos de eso, ¿no? Que este canal sea para que la gente se acerque si tiene alguna historia que contar y también para acercar este tipo de historias como la tuya, que de verdad desde que uno te conoce, tienes una chispa como conoces a Sari y Sari te toca, porque no hay manera de que no, pero me gustaría cerrar si quieres darle un mensaje a las personas que nos están escuchando y yo no me atrevo a leer ninguno de tus poemas porque sé que no lo haría bien, pero si quieres leer alguno que te guste a ti, Sí. algún cortito para compartir, para que sepan de lo que se trata y que no se pierdan el libro. Ay, gracias, gracias. Pues a ver, de mensaje me siento un poco apenada porque pues yo no soy como Rabanit, ni Morán, ni como coach de speaker y decir como un mensaje así me ruboriza, ¿no? Dices, no, pero pues a lo mejor yo me quedo de esta plática en particular con la idea de que no somos seres estáticos, que el movimiento en nuestras vidas y en nuestras propias narrativas, de qué hablamos de nosotros mismos y de nuestras historias, tiene que tener imaginación y tiene que tener muchas vertientes, no solo una, y que eso salva. Por eso yo soy una fiel abanderada del arte, porque el arte sí salva en la medida en la que alimenta nuestra imaginación para crear escenarios distintos cuando los que tenemos en la actualidad son insoportables. Con eso me quedaría. La palabra en inglés escenario se dice stage y también es como estación o estadio. Entonces, sí, es un estadio de un momento, de un instante, pero hay muchos escenarios posibles en los cuales podemos ponernos
una etiqueta o sombrero o vestuario o una forma de ser que es específica para ese momento, pero a veces ya no es tan vigente, hay que renombrarla, recalcularla, revisarla y ser activamente consciente de ahora cuál quiero, hacia dónde puedo proyectar eso que quiero, que soy. Gracias, Ari. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, sobre el poema, ¿cuál podrá ser? ¿Tú tienes alguna petición? Tengo muchos favoritos. La casita del árbol también me lleva a muchos lugares, pero... Ah, la casita me encanta. Y justo, sí, la casita, porque ese es de los primeros poemas que escribí. Y es de esas historias en las que era una noche, que estaba lloviendo y truenos y no podía dormir. Y Maru va a ver esta entrevista y me va a decir, Karen. Pero así, o sea, sentí como que ese poema me fue dictado. Entonces está bueno. Y también porque habla de esa casita interna, esa casita del árbol, de la infancia bonita a la que podemos recurrir siempre. Siempre regresar. Sí, como anécdota, alguna vez mi hijo chico, Simón, en ese lapso en el que estuvimos viviendo en muchos lugares por mi enfermedad y la pandemia, ya no sabía dónde íbamos a vivir. O sea, sí, como de repente, cuando te despiertas y ya no sabes en qué cama estás. Sí, literal, me decían, ahora esta ya es nuestra nueva casa. Mi vida. No, papi, solo es una semana, luego veremos dónde. Pero en esta incertidumbre de tener 2 años y amanecer en lugares, sí. Y ahora ¿a qué me agarro? ¿A qué me aferro? Y yo le dije, tu casa está dentro de ti. Y en este momento somos tu familia. No habrá a lo mejor un espacio físico, pero hay que hacer ese huequito y construirlo como de madera, esa casa segura que transportas en donde estés y recurres a ella cuando necesites. Y ese es el hogar, la familia, sí. ¿no? Más que unas paredes. Sí, entonces esta cierra muy bien porque es una casa que construyó mi mamá para mí, era su ilusión, una casita de árbol para su niña chiquita, y en el poema la pongo como en una posición casi como de miurga o diosa, que ella va creando y se va construyendo y se va habitando. Me gusta mucho por eso. Se llama La Casita. Y un segundito. Dice: en el principio, mamá deseó una casita de árbol, pero su infancia estuvo desolada y vacía, y las tinieblas rondaban sobre la faz de la mía. Y dijo mamá: hágase toda de madera, y de pino barnizado al fondo del jardín se construyó. Y dijo mamá: haya 2 metros de altura que separen el piso alfombrado del suelo de pasto. Y se efectuaron 4 columnas de concreto para mantenerla suspendida. Y mandó traer una escalera provisional de 5 peldaños de latón. Y así hubo entrada y hubo salida el día siguiente. Y vio que era bueno colocar un timbre y un candado. Y dijo mamá: cúbrase el jardín de árboles frutales que den simiente según su especie: limonero, naranjo, ciruelo, níspero y peral. Así fue que mucho tiempo antes los sembró, y desde el pequeño balconcito vio que eran buenos a la vista y suculentos al paladar. Y dijo mamá: sepárese lo mojado de lo seco. Y mandó a soldar un techo laminado. Y vio que fue bueno porque evitó la inundación por goteras. Y dijo mamá: que haya luz. Y alumbró un único foco con apagador. Y hubo clic y hubo clac al día siguiente. Y proliferaron muñecas, tacitas y colibrís. Y hubo canto y hubo juego al día siguiente. Entonces ella descansó aunque yo no había crecido. Y me dijeron: no es bueno que estés sola. Y todo se llenó de alacranes y ratones. Que es un homenaje a él, es un homenaje a la vida, es una historia como cualquier otra, Karen. No tiene nada de especial mi historia. Es igual que todos, nomás yo me atreví a escribirla, ¿no?